El tema que vamos a compartir en esta noche se llama llenando el frasco de tu vida. ¿Cómo es? Llenando el frasco de tu vida. Y quiero que vayas allí a tu Biblia, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 37. Quiero que lo busques, que permanezcas allí en ese versículo. Juan capítulo 8, versículo 37. Dice la palabra de la siguiente manera. ¿Estamos ahí, amados? Amén. Y ahí lo tienes en la pantalla. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Diga conmigo, mi palabra, dígalo más fuerte, mi palabra no haya cabida en vosotros. Y quiero, para empezar, mostrarles una diapositiva que se llama El frasco y las piedras, y vamos a ilustrar un poco lo que el Señor nos quiere hablar a través de este versículo. Dice lo siguiente: un profesor estaba dando una clase a un grupo de estudiantes. Para dejar en claro un punto, utilizó un ejemplo que los jóvenes jamás olvidaron. Parado frente al aula dijo: quisiera que hiciéramos un experimento. De abajo de la mesa sacó un jarro de vidrio grande, de boca ancha, y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una gran roca o una roca mediana y una docena de piedras grandes del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el jarro. Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio, a los estudiantes: ¿está lleno este jarro? Todos los asistentes dijeron sí. Entonces dijo: ¿están seguros? Y sacó de abajo de la mesa un balde lleno de piedritas pequeñas. Recuerden que había metido una roca y unas piedras grandes, pero ahora sacó un balde lleno de piedritas pequeñas y echó un poco de piedritas en el jarro y lo movió, haciendo que las piedras pequeñitas se acomodaran en el espacio vacío entre las piedras grandes y la roca. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más: ¿está lleno este jarro? A lo cual los estudiantes respondieron otra vez que sí. Luego el profesor sacó de debajo de la mesa un balde lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre la roca, las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más preguntó al grupo: ¿está lleno el jarro? En esta ocasión los estudiantes respondieron con un sí unánime. El profesor enseguida agregó una jarra de agua al contenido del frasco y efectivamente llenó todos los espacios vacíos en la arena. Los estudiantes reían en esta ocasión. Cuando la risa se apagaba, el profesor dijo: quiero que se den cuenta que este frasco representa nuestra vida. ¿Qué representa el frasco? Nuestra vida. La roca representa a Dios. Las piedras grandes son las cosas importantes, como la familia, los hijos, la salud, los amigos, las cosas que te apasionan. Son cosas que si aún todo lo demás lo perdiéramos y solo estas quedaran, nuestras vidas aún estarían llenas.
Las piedritas pequeñas son las otras cosas que importan, como el trabajo, la casa, el auto y otras añadiduras. La arena y el agua es todo lo demás, las pequeñas cosas de la vida. Y lo que esta lección nos enseña es que si no colocamos la roca y las piedras grandes primero, nunca podremos colocarlas después. ¿Cierto que sí? Si primero colocas la arena y el agua, nunca vas a poder poner la roca y las piedras. Dice, si ponemos la arena en el frasco primero, no habrá espacio para las piedras grandes ni para la roca. Lo mismo ocurre con la vida. Si gastamos nuestro tiempo y energía en las cosas pequeñas, nunca tendremos lugar para las cosas realmente importantes. Presta atención a las cosas que son cruciales para tu vida y tu destino. Ocúpate de las piedras grandes primero, de las cosas que realmente importan. El resto encontrará su lugar. Y sobre todas las cosas, no dejes la roca fuera de tu frasco. O en otras palabras, no dejes a Dios fuera de tu vida. ¿A cuántos les gusta esa reflexión? Mira que nos hace meditar un poco. Y en esta tarde que yo estaba allí en la funeraria dando un mensaje a los dolientes, familiares y conocidos de la hermana de la iglesia que falleció, yo decía, cuando una persona está en su lecho de muerte, nunca está preguntando por cosas vanas. Es decir, nadie que esté en su lecho de muerte se pondrá a preguntar por sus ahorros en el banco, por su reloj, por su carro, por cosas, por sus joyas. Nadie que está en su lecho de muerte está preocupado por el vestido ni los zapatos, sino que cuando una persona está en su lecho de muerte, siempre está preguntando por lo importante de la vida. Cuando una persona se está muriendo, quiere tener cerca a su familia, ¿cierto que sí? Está preguntando por sus familiares. Y cuando una persona se está muriendo, empieza a cuestionarse y empieza a buscar la presencia de Dios. Y yo le decía a los dolientes en esta tarde que qué triste es uno tener que llegar al final de su vida y verse agonizando para darse cuenta qué es en realidad importante en la vida. Sabes que, como lo veíamos en el ejemplo, muchas personas a lo largo de su vida están preocupadas por las piedritas de la vida, por tener un buen trabajo, por tener un mejor carro, por tener diversión, por disfrutar muchas cosas. Y qué terrible que uno, preocupándose por las piedritas de la vida y por cosas que no son trascendentales, empiece a descuidar lo más grande de la vida, las piedras grandes, los tesoros que Dios nos dio, y sobre todo eso, descuidar inclusive a Dios mismo, sacar a Dios de su vida. La Biblia nos dice allí en Juan 8:37 que Jesús estaba hablando con un grupo de personas que, según dice el versículo, Jesús dijo: ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no haya cabida en su vida. Me gusta mucho como lo dice la versión que tenemos en pantalla, que es la versión de la Nueva Traducción Viviente, donde declara: claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. ¿Cómo es? Porque no tienen lugar para mi mensaje
en su corazón. Eso es lo que pasa con mucha gente hoy día. El espacio en su vida, en el frasco de la vida del cual estamos hablando, está lleno de arena, de piedritas, pero no han tenido un lugar en su corazón para Dios. En su corazón, como dice este versículo, no hay lugar para el mensaje de Dios. Y la pregunta que yo quiero que tú le hagas a la persona que está ahí a tu lado, yo quiero que lo mires y le preguntes: ¿qué espacio hay en tu vida para Dios y su palabra? ¿Cuál es el lugar que hay en tu vida para Jesús? Porque créeme que hoy en día nos damos cuenta que hoy tenemos espacio para tantas cosas en nuestra vida. Tenemos espacio para la política, tenemos espacio para la diversión, tenemos espacio para la televisión, tenemos espacio para la religión, para los entretenimientos, tenemos espacio para Facebook, tenemos espacio para tantas cosas, pero muchas veces no tenemos un espacio correcto para Dios en nuestra vida. El espacio de Dios es mínimo en nuestra vida. Y sabes que definitivamente nos encontramos llenos de muchas cosas, pero no llenos de Dios. El sábado en el ayuno estábamos compartiendo algo muy parecido. Yo compartía el sábado que cuando uno tiene hambre, hay muchas formas de satisfacer el hambre. Si tú tienes hambre, puedes ir a alimentarte bien, o puedes irte y comprarte un salchichón con un pedazo de pan y una colombiana. Y si tú te metes un pedazo de salchichón bien grande con un pan y una colombiana, ¿te llenas o no te llenas? Te llenas, pero no te alimentas. ¿Cierto que sí? Uno se puede llenar con cualquier clase de basura, pero eso no significa que uno esté alimentado en la vida. Y si una persona come así toda la vida, muy seguramente al final de su vida le van a faltar todas las vitaminas, nutrientes que el cuerpo necesitaba, y por ende va a ser una persona enferma que va a morir fácilmente por múltiples razones. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Uno se puede sentir vacío en la vida, y de hecho créeme que la mayoría de las personas en la calle andan vacías y andan buscando llenar ese vacío con muchas cosas. Nosotros vivimos en un país fiestero. Colombia es uno de los países que tiene más fiestas. Aquí tenemos fiesta por todo. El niño se le cayó un diente, fiesta. Ganó Colombia, fiesta. Ganó Barcelona, fiesta. El niño dijo la primera grosería, fiesta. Y hacemos fiesta por cualquier cosa. Y la gente, si tú vas por los bares de la ciudad, están llenos de personas cantando, subidas en las mesas, emborrachándose. Pero si uno va a mirar más a fondo, se encuentra con personas vacías que están tratando de llenar un espacio en su vida, llenándolo con alcohol, con sexo, con vicios, con muchas cosas. Pero finalmente el vacío nunca desaparece, porque déjame decirte que hay un espacio en la vida de cada persona que tiene el tamaño de Dios, y ese vacío no lo puede llenar nada ni nadie. Ese vacío de la vida y del corazón solamente puede llenarlo Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que por mucho que uno intente llenarse con muchas cosas y de información y de diversión y de tantas cosas, tiene que haber un espacio en la vida para que realmente esté la roca que es Dios. Amén. ¿Cómo abrir espacio en nuestra vida para Dios? Job 11, yo quiero que tú mires este versículo. Dice la Biblia en Job 11, versículo 13.
Dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. Si tú ¿qué? Dispusieres tu corazón. ¿Cuántos quieren disponer el corazón? Y cuando la Biblia habla de disponer el corazón, si tomamos el ejemplo que acabamos de usar del frasco, es que tú y yo podamos sacar de nuestro corazón arena, piedras, que tú sabes lo que has metido en tu corazón, tú sabes lo que hay allí, cosas que están impidiendo que nuestro corazón y nuestra vida tenga el espacio que Dios necesita en él. Una historia de la Biblia que me gusta mucho, yo quiero que tú la busques allí en Segunda de Reyes, capítulo 4. Hay una historia bien especial de una mujer. Segunda de Reyes 4, versículo 1, mira lo que dice la Biblia. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. ¿Entiende esto? La mujer tiene a su esposo muere, y lo único que le deja son culebras, deudas. La dejó con una mano de chepitos increíbles, y cuando murió el hombre, tú sabes que muere la persona, pero la deuda no muere. ¿Cierto que no? Entonces vinieron a tocarle a la puerta y le dijeron: señora, necesitamos que usted pague las deudas de su esposo. Y ella dijo: no tengo nada. Y como en ese tiempo, cuando una persona no tenía nada, la opción de pagar era la esclavitud. Es decir, si ya tú no tienes con qué pagar, entonces págame con tu vida. Tú te conviertes en mi esclavo y me tienes que servir. Entonces este hombre, estos acreedores, según la Biblia, le dijeron a la mujer: como no tienes con qué pagarnos, entonces vamos a tomar a tus hijos por esclavos. Yo creo que esta mujer entró en desesperación, como cualquier madre hubiera entrado en desesperación. Y dice la Biblia que ella recurrió a Eliseo, que era el siervo de Dios de aquella época. Dice la Biblia que Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Le preguntó a la mujer: ¿con qué vas a pagar? ¿Qué tienes en la casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Te imaginas esto? Dijo: lo único que tengo en la casa, profeta, es una pequeña vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas como, iglesia, dígalo más fuerte: vasijas como, vacías. Y le dijo: no pocas. Y cuando Dios pide una vasija vacía, ¿es por qué? ¿Usted qué cree? Porque la va a llenar, ¿verdad? Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Escuche esto, versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. ¿Cuántos entienden el milagro que estaba sucediendo allí? Escuche, porque esto era un milagro, era algo sobrenatural. El profeta le dice: tome ese poquito de aceite y dígale a su hijo que se encierren llenos de cocas, de vasijas, de tarros, lo que encuentre. Y usted va a coger ese poquito de aceite y va a empezar a vaciarlo. Y ese aceite nunca se va a acabar. ¿Se imagina esto? Y ella volteó el aceite y cogía esas cocas, y esas cocas se llenaban y el aceite nunca se acababa. Y empezó a llenar cocas vacías. Empezó a llenar
no sé cuántas cocas conseguirían. Yo creo que si ella tomó en serio la palabra del profeta, tuvo que haberse llenado de cocas ahí, ¿cierto? De vasijas. El versículo 6 dice lo siguiente: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y el hijo le dijo: no hay más vasijas. Dice la Biblia que cuando se acabaron las vasijas, ¿qué dice la Biblia que pasó? Entonces se acabó el aceite. Ya tú sigues leyendo el resto de la historia, te das cuenta que ellos vendieron todo ese aceite y con el aceite pagaron las deudas. Pero lo que me llama a mí la atención es la cuestión del milagro. El saber que Dios tenía una bendición abundante para ella y sus hijos, mientras que hubiera disponibilidad, mientras que hubiera una vasija vacía, había milagro de parte de Dios. ¿Está entendiendo? Mientras que hubiera espacio, Dios derramaba aceite. Y tú sabes que en la Biblia el aceite simboliza el Espíritu Santo, la unción, también simboliza la abundancia. Mientras que el aceite, mientras que había disponibilidad, había fluidez. Mientras que había una vasija vacía, había bendición. Cuando no había espacio, ya no había bendición. Y escúcheme esto, porque esto tiene que ver con nosotros. Si aplicamos el ejemplo del principio, tú sabes que el tarro es nuestro corazón, nuestra vida. Estamos hablando de que llenamos el corazón con tantas cosas, pero la pregunta es: ¿cuál es el espacio de Dios? Dios quiere traer una plenitud a la vida. ¿A cuántos les gusta esa palabra plenitud? Usted, alguien que me diga qué entiende por plenitud, ayúdeme. ¿Qué es plenitud? Satisfacción. ¿Qué más? Llenura total, ¿cierto? Nos habla como plenitud, nos habla como que algo está completo, como que algo está satisfecho. Y escúcheme, hermano, que lo que Dios quiere traer a nuestras vidas es plenitud. ¿Usted quiere plenitud o no? Escúcheme, qué impresionante es que a pesar de que somos cristianos, muchas veces conozco vidas de cristianos que a pesar de que vienen a la iglesia, a pesar de que oran, no sienten plenitud en su vida. No están satisfechos. Como que hay algo que falta. Como que siempre las cosas no se dan. Como que si hay una cosa buena, también está pasando algo malo. Y no somos plenos totalmente. Pero lo que Dios quiere traer a nuestra vida es esa plenitud. Y muchas veces esa plenitud de Dios no viene a nuestra vida porque el espacio que Dios quiere llenar con lo que Él quiere traer a nuestra vida está ocupado por otras cosas. Y entramos en un estancamiento. Hay gente que se estanca porque en algún momento de su vida llenaron su corazón con una relación sentimental, por ejemplo. Y entonces el espacio que era para Dios lo ocupó una persona. Amén. Es que hay un hermano que me estaba llamando. Entonces, escúcheme, lo ocupó una persona. Y esa persona no trae plenitud. A lo mejor traes un poco de problemas y sufrimientos. Y la persona no es feliz. Y lo que pasa es que Dios no puede obrar el milagro y no puede traer lo que Dios, la abundancia, el propósito de Dios no se puede cumplir en esa persona, porque el espacio que le pertenece a Dios está ocupado. ¿Está entendiendo, amado? Luego está el otro que dejó meter en su corazón la avaricia. Entonces lo único que se preocupa es por dinero, por dinero, por dinero, por dinero. Y está lleno de piedras su corazón. Su tarro está lleno de arena.
Y resulta que lo más importante no está porque hemos desplazado a Dios. Hay muchas personas que han tomado el trabajo, y el trabajo, que es una piedrita importante, pero que no es la roca, se ha convertido en su Dios. Entonces el tiempo que Dios necesitaba para orar, esa persona ya no tiene el tiempo para Dios, porque tiene el tiempo ocupado con otra cosa. ¿Estamos entendiendo, amado? Y dice: no, pastor, es que no me queda tiempo. La verdad es que no tengo tiempo. El tiempo que debería ocupar para Dios lo tiene ocupado en otra cosa. Hay jóvenes que han dejado dominar su corazón, y lo único que está lleno su vida es de Facebook, de chats, de pines, de conversaciones con amigos, de qué puso la foto que voy a poner mi foto, que voy a ver qué comentaron todos. Y su vida está llena de arena, y su vida no tiene plenitud. Y Dios no puede obrar en el corazón de ese joven, de esa jovencita, de esa persona, porque cuando Dios llama, esa persona ya no escucha, porque el espacio de Dios está siendo tomado por otra cosa. ¿Cuántos me están entendiendo? Pasa todos los días. Es tan fácil darle espacio a tantas cosas en nuestra vida y quitarle espacio a Dios. Es tan fácil sentarse frente a un televisor 2 horas y ver una película, una novela. Pero yo no veo malo que la persona se siente 2 horas. Lo que yo me pregunto es si esa persona también tiene 2 horas para Dios en oración. Porque cuando la persona entra a orar, a los 5 minutos ya no tiene nada que hacer con Dios. Le da bosteciadera, le da sueño, le da cansancio. Cuando coge la Biblia se queda dormido. Y es simplemente, lo único que puedo decirte que pasa es que el espacio de Dios lo está llenando otra cosa en tu vida. Y tienes que volver a recuperar ese espacio para Dios. ¿Estás entendiendo? Tienes que empezar a desalojar cosas de tu vida, y solamente tú sabes lo que hay en tu vida que está desplazando al Señor. ¿Cierto que sí o no? Tú sabes qué desplaza a Dios. ¿Qué desplaza a Dios? Y tantas veces tenemos excusas. Usted puede decirme a mí sus excusas y yo le creo, pero usted no puede engañarse a sí mismo. Usted sabe cuál es el espacio que usted le está robando al Señor. Y mientras que usted siga así, usted nunca va a experimentar en su vida satisfacción, plenitud, deleite, gozo en la presencia de Dios. Estuve en un seminario de adoración que dictó Arturo Giraldo en Pereira, y él nos comentaba a las personas que estábamos allí que se le acercó una muchacha y le dijo: pastor, es que la verdad a mí me da pereza venir a la iglesia. Yo empiezo a orar y yo no sé qué orar. No siento deleite en las cosas de Dios. Y algo que yo admiraría de esa muchacha por lo menos es su sinceridad, porque créeme que un gran porcentaje de la iglesia se siente así, pero no hace nada al respecto. Por lo menos ella vino y habló con su pastor. Él es pastor de la iglesia allí en Cali. Y él le dijo: vamos a hacer algo. Cuéntame tú qué haces normalmente en un día. Y ella le empezó a contar lo que hacía, lo que hace cualquier joven. Se mete en internet 4 horas, 5 horas. Ahí sí hay deleite, ¿verdad? Ve tantas horas de novelas y de televisión. Mantiene conectado por su celular tantas. Y le dijo: vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un ayuno de 30 días. Pero no es de oración ni nada de eso. Yo quiero que tú ayunes de todos esos aparatos que toman tanto tiempo en tu vida, y que los sueltes por 30 días
Y en 30 días vienes y me dices cómo han cambiado las cosas con Dios. Y la muchacha lo hizo. Se desconectó por 30 días y su vida espiritual creció. Se levantó. ¿Sabes por qué? Porque simplemente lo que hizo esta mujer fue coger arena, piedras pequeñas y volver a meter la roca en su frasco. ¿Estamos entendiendo, amado? Y créeme, hermano, que eso lo que pasó con esta mujer es lo que necesitamos que pase en nuestra vida. Ahora, créeme que muchas veces no pasa nada, porque parece que venimos y oramos y venimos al ayuno y nos pelamos las rodillas orando, pero la arena, el agua y las piedras pequeñas siguen en el corazón y no pasa nada. Te puedes pelar las rodillas orando, pero hasta que no le devuelvas tu espacio a Dios, no va a pasar nada. ¿Estamos entendiendo, amados? Dile a la persona que está a tu lado: es tiempo de que recuperes el espacio de Dios en tu vida. ¿Qué capacidad? Pregúntale a la persona que está allá a tu lado: ¿cuánta capacidad tienes de recibir y retener lo que Dios quiere derramar sobre tu vida? Levánteme la mano los que quieren cosas grandes con Dios, pero cosas grandes con Dios, que tienen sueños grandes. Muy bien, excelente, me alegro por eso, yo también. La pregunta es esta: si tú tuvieras el deseo de construir un enorme edificio, ¿qué es lo primero que necesitas? Lo primero que necesitas, un lote del tamaño de tu sueño. ¿Cierto que sí? Claro. Porque tú no puedes decir: yo quiero construir un edificio de 2000 metros cuadrados y tienes un terreno de 100 metros cuadrados. Eso imposibilita. Se necesita más que fe para eso. Es imposible, realmente. Tú no puedes construir algo grande si no tienes el espacio para ello. Entonces es muy fácil uno decir: yo tengo grandes sueños con Dios. Pues cualquiera. Pastor, yo quiero ser usado en las naciones. Yo quisiera cantar, yo quisiera predicar a multitudes, yo quisiera tener una gran empresa, yo quisiera ser un esto, aquello. Y la pregunta es: hijo, hija, ¿y el espacio de Dios para ese sueño lo tienes? ¿Tienes el tiempo? ¿Tienes la oración? ¿Tienes la sed de Dios? ¿Tienes la santidad para eso? Cuando nosotros vemos gente que ha llegado a la cima, queremos lo que ellos tienen, pero no estamos dispuestos a pasar por lo que ellos han pasado. ¿Estamos entendiendo? Y entonces son simplemente ilusiones, son simplemente vanidades, sueños de niños que nunca llegarán a cumplirse, porque si tú no tienes el tamaño del lote que se requiere para construir ese sueño, nada va a suceder. Tienes que preparar primero el espacio para que eso se realice. ¿Estás entendiendo? Y entre más grandes sean tus sueños, pues más espacio de Dios necesitas en tu vida para que Dios derrame eso. ¿Sí o no? Entre más grande quieras llegar, pues más espacio. Pero créeme, hermano, que tú con una oración de 5 minutos no vas a llegar allá nunca. Se necesita más que eso. ¿Está entendiendo, amado? Con una oración de cepillo de dientes
deseadera en la noche y un versículo diario de la Biblia, con eso no se llega a ningún Pereira. Se necesita más que eso. ¿Estamos entendiendo, amados? Hay que preparar el espacio. Hay que empezar a cavar y empezar a sacar arena, que es lo único que muchas veces tenemos, y hasta lo que más le dedicamos tiempo: arena, piedritas, y empezar a crear el espacio para que la roca derrame su plenitud en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Segunda de Reyes capítulo 4. Segunda de Reyes capítulo 3. Vamos a mirar allí una última porción de la palabra. Dice Josafat. Bueno, les voy a contar un poco el contexto de esta historia. El rey de Israel tiene una guerra contra un ejército muy grande, y él llama a Josafat, que era el rey de Judá, y a otro rey, y ellos forman una alianza para ir a pelear contra ese gran ejército. En el camino llevaban 7 días de camino buscando a sus enemigos, y en el camino empiezan a quedarse sin provisión, sin alimentos y sin agua. Y ellos dicen: nos vamos a morir, porque si uno ya no tiene agua y ya no tiene provisión, pues muere. Y estaban lejos. Y empezaron a preocuparse por el agua para poder vivir. Dice en el versículo 11: mas Josafat dijo, en medio de ese desierto y de esa sequía y de esa hambruna, dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Fueron donde el profeta, y el profeta se incomoda un poco por la presencia del rey de Israel, porque era un rey malvado, pero al mismo tiempo tiene una relación muy especial con Josafat, porque era un rey bueno. Entonces decide hacerles el favor de consultar a Dios para que les dé una palabra. En el versículo 15 dice: mas ahora traedme un tañedor. Dijo: tráigame a alguien que toque un instrumento. Y mientras el tañedor tocaba, mientras que el adorador estaba allí ministrando, dice: la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Escúcheme esto. Eso es una palabra brava. Imagínese uno cansado, sin comida, sin agua, y uno busca a Dios y Dios dice: quiero que te pongas a hacer estanques. Y hacer un estanque, ¿qué demandaba? Esfuerzo, demandaba trabajo, demandaba tiempo. Y tenían que tomar la decisión de creerle a Dios y hacer estanques, o intentar otra solución. Ahora, era difícil creer porque en ese momento había un verano tremendo, no se veía ni siquiera sombra alguna, ninguna manifestación de que viniera lluvia. Y el versículo 17 dice: porque Jehová ha dicho así, no veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua. Mira qué tremendo. No veréis viento, ni veréis lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Así que ellos tenían que tomar la decisión de creer la palabra y empezar a abrir estanques para que fluyera el agua. Versículo 20 dice: aconteció pues que por la mañana, pasaron toda la noche abriendo estanques. Por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. ¿Cuándo se llenó la tierra de aguas? Cuando ellos prepararon los estanques. Cuando ellos le creyeron a Dios y se prepararon, creyendo de que a pesar de que no vinieran bien, de que no hubieran señales en el cielo, de que no vinieran vientos de lluvia, de que no hubiera ninguna señal,
Dios iba a derramar agua. Y de hecho Dios es fiel. Pero escúcheme, Dios no hizo llover hasta que ellos no tuvieran el espacio listo para el agua. Hay cosas que Dios no va a traer sobre tu vida y sobre mi vida hasta que nosotros preparemos el lugar para ello. Yo creo en la palabra que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Cuántos creen que Dios va a derramar lluvia de bendición? ¿Lo creen o no? Dios nos habló, fue la primera palabra que predicamos aquí. Dios dijo: voy a derramar lluvias de bendición. De aquí en adelante los bendeciré. Traeré una gran cosecha. Y creemos que Dios está por traer grandes cosas. Pero nosotros como iglesia, lo único que tenemos que hacer es preparar el espacio. Amén. Preparar el terreno, abrir el espacio y tener la disposición del corazón para que Dios derrame. Cuando nosotros, les voy a contar alguna cosa antes de cerrar. Cuando nosotros comenzamos esta iglesia, ya va a ser hace 10 años, empezamos en un lugar tan pequeño. Yo creo que podría decir que es la mitad de este altar. Esa era la iglesia. Ahí era la sala de nuestra casa. Y empezamos con un grupo. Teníamos unas 10, 12 personas. La mayoría de ellos eran jóvenes. Pero escúcheme esto. Lo que nosotros experimentamos con esos muchachos en ese lugar, no lo hemos vuelto a experimentar jamás. Nosotros, podría decirte, vimos la gloria de Dios en ese lugar. Mi esposa es testigo. Era tanto, lo que pasaba era tan increíble, hermano, que si yo te contara, pues bueno, como dices, no me creerías. La gente entraba ahí y la gente no se iba. Empezábamos a orar y nos daban las 3, 4 de la mañana. La gente ni se daba cuenta la hora que era, porque desde que entrábamos a ese lugar el Espíritu Santo nos pegaba unas llenadas tan bravas. Escúcheme, estamos hablando de gente nueva, porque es muy fácil cuando viene gente vieja, mañosa, que está acostumbrado a estar en todas las iglesias fingiendo cosas, ¿cierto? Que el pastor medio le pone la mano y ya se tira al piso para que digan: es que a mí me toca mucho el Señor. No, estamos hablando de gente que no tenía ni idea de Dios. Tenía una sed de Dios esa gente. Pero entrábamos ahí y medio nos tomábamos de la mano a orar y la gente caía al suelo. Todos caíamos ahí. Pasaban cosas sobrenaturales. Yo recuerdo que un día estábamos orando y una de las muchachas estaba en la universidad y dijo: me voy a ir. Y cuando se fue a ir y tocó la puerta, la cogió una electricidad que le empezó a temblar su cuerpo. Tuvo que devolverse inmediatamente. El Señor no dejaba salir la gente de ahí. Era tanta la gloria que nosotros experimentábamos ahí. Cosas impresionantes. Estábamos cantando. Lo único que teníamos era un piano pequeñito que yo le compré a mi esposa. Ella ni sabía tocarlo. Y yo me acuerdo que tocábamos la misma canción toda la noche. Se aprendió 3 canciones para una vigilia. Y una de las canciones era: Torre fuerte es el nombre del Señor. Era lo único que decía la canción. Y la cantábamos toda la noche. A Él correrá el uso. Hermano, cantábamos. Era impresionante. Lo más parecido que yo puedo encontrar lo que dice la Biblia, que cuando ellos empezaban a cantar en el tabernáculo, ¿qué dice la Biblia que pasaba? Que descendía la nube y que no podían cantar. Pues eso es lo que pasaba. Empezábamos a cantar y de un momento a otro todos quedábamos mudos, llorando y postrados de rodillas. Nadie era capaz de tocar un instrumento, nadie era capaz de sostenerse en pie. Experimentamos tanta gloria que yo digo, y extrañamos tanto eso. Y después empezó a crecer la iglesia y empezó a llenar gente de otras iglesias y empezó a llenar mucha gente, y nunca volvimos a experimentar eso. Y yo le preguntaba al Señor: ¿qué es lo que pasó?
¿Cuál es la cuestión? Que ahora tenemos una pantalla grande de como 6 metros, no sé cuánto es eso, y tenemos micrófonos y tenemos equipos de sonido y tenemos un lugar más bonito, y no pasa eso. Y en ese tiempo sí lo pasaba. Y la respuesta que yo sentí que Dios puso en mi corazón es que esa gente tenía hambre. Y cuando Dios ve a alguien con hambre, lo llena. ¿Están entendiendo? Es muy diferente 10 personas que estaban desesperadas por Dios y sedientas de Dios, a 100 personas bostezando y haciendo mala cara porque el pastor se está demorando 15 minutos más en la prédica. ¿Está entendiendo? Es muy diferente 10 personas levantando las manos con fervor, deleitándose en Dios, a 200 personas indiferentes en un domingo, mirando por ahí qué horas son, llegando a media hora después y mirando a qué hora se acaba esto, mirando qué zapatos trajo el otro. Por eso Dios no se mueve de la misma manera, porque no está el espacio, porque no está el hambre, porque no está la sed, porque ni siquiera hay alguien que lo quiera. ¿Está entendiendo? Y si hay alguno que lo quiere, el de enseguida no. Y la Biblia dice que donde hay 2 o 3 que se ponen de acuerdo, y es tan difícil ponernos de acuerdo para que queramos y tengamos una sed de Dios. El día que nosotros tengamos esa hambre, todos vamos a tener los cultos más gloriosos. El día que vengamos con hambre, el día que no vengamos llenos de cosas, llenos de preocupaciones, llenos de otros pensamientos, llenos de otras cosas que nos sacan de la presencia de Dios. El día que vengamos preparando un estanque para que Dios derrame el agua, veremos la diferencia. Porque créame que no depende del pastor si es muy ungido o no para que la gloria descienda. Depende del espacio que se creó en el pueblo para la presencia de Dios, para la plenitud, para lo que Él quiere hacer. Tenemos que llenar el frasco, pero llenarlo de Dios. En tener un espacio preparado para su presencia. Si nosotros como iglesia escuchamos la voz de Dios hoy y preparamos el espacio, te vas a dar cuenta del cambio. ¿Estamos entendiendo, amados? Si seguimos llenos de arenas y de piedras, no va a pasar nada. Si dejamos que Dios sea la roca de nuestra vida, entonces todo lo grande que has soñado lo verás cumplirse, porque tienes el espacio para ello. Amén. Ponte sobre tus